Hace exactamente un año nació 8TV Andalucía, una nueva televisión plural, pero como siempre decimos, con fibra progresista, corazón social y honestidad crítica, por y para Andalucía y por y para los andaluces, por ustedes. Bajo este espíritu irrenunciable les hemos acompañado estos 12 meses acercándoles la actualidad más importante de los mentideros políticos, sociales y económicos y la actualidad que más interesan a los ciudadanos, que no siempre es coincidente. El repaso informativo nos brinda hoy de nuevo esta dualidad, un 60% de paro juvenil y un 30% de población por debajo del umbral de la pobreza, que tanto sufre la ciudadanía y que ha encontrado eco en el propio Papa Francisco. Y en otro escenario, el PSOE abierto en canal tras la debacle electoral en las europeas, con todos los focos orientados a Susana Díaz. La líder del PSOE andaluz y presidenta de la Junta insiste en que su prioridad es Andalucía, aunque son muchos los dirigentes que públicamente y también en privado espetan que solo Susana Díaz, solo ella, puede resucitar al PSOE federal. Sobre estos y otros asuntos reflexionamos en 8TV Andalucía con el presidente de la Sociedad Española de Evaluación de las Políticas Públicas, con el catedrático de Economía Aplicada José Luis Osuna, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía. Vamos esta noche y siempre, hoy en nuestro primer aniversario, a por todas. Buenas noches, andaluces. Formidables palabras de denuncia del Papa Francisco sobre Andalucía. El pontífice arremete contra el actual sistema económico que tilda de inhumano y pone de ejemplo el elevado paro juvenil andaluz, que supera el 60%. Palabras de Francisco, grabadas por la cadena COPE en el viaje de vuelta de Israel al Vaticano. Se descartan los jóvenes y esto es gravísimo. En Italia creo que la desocupación juvenil está sobre el 40%, en España es el 50% y en Andalucía, en el sur de España, el 60%. En Andalucía, sur de España, 60%. Esto significa que hay toda una generación de Nini. No solo la juventud lo pasa mal. La población andaluza que vive bajo el umbral de la pobreza alcanza casi el 30% en nuestra comunidad, según la encuesta del INE, del Instituto Nacional de Estadística, que revela también que más de la mitad de los hogares no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos. Por cierto, esta estadística tiene rostro humano, como esta mañana, el de una mujer en Cádiz, que ha amenazado con quemarse a lo bonzo porque será desahuciada mañana de su casa y exigía una solución. La mujer ha logrado colarse en el despacho del concejal de vivienda del Ayuntamiento de Cádiz y se ha rociado con gasolina. Finalmente, el propio concejal y la policía han conseguido evitar la tragedia. El PSOE andaluz sale en defensa del Congreso Extraordinario ante las voces que pedían primero unas primarias y sostiene que los socialistas deben mirar a Andalucía ante este nuevo tiempo. Así lo han ratificado los secretarios provinciales del PSOE andaluz, que han arropado a Susana Díaz si decide concurrir a la Secretaría Federal del PSOE. Con todo, a la entrada de la sede socialista, Díaz insistía en que su prioridad es Andalucía. Buenas tardes, presidenta. Se plantea usted... Perdón. Ir a Madrid, presidenta. La prioridad es Andalucía, como ya saben. Hay voces críticas como el alcalde de Jun, José Antonio Rodríguez, quien cree necesario refundar el partido, acercarlo a otras corrientes de la sociedad con unas primarias y que en el Congreso Extraordinario no voten solo los delegados, sino todos los militantes. A todo esto, el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, asegura que el compromiso de la presidenta de la Junta es con Andalucía, que solo lleva 8 meses al frente del Gobierno andaluz y, por tanto, deja en manos del PSOE, si es posible, compatibilizar ambos cargos. En cualquier caso, yo les reitero lo que ha dicho la presidenta. Su compromiso es con Andalucía y lleva solamente 8 meses como presidenta de la Junta. De los numerosos testimonios de dirigentes nacionales que se pronuncian públicamente a favor de que Susana Díaz dirija al PSOE, subrayamos al exministro y alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belló, quien apuesta por el tándem prácticamente improbable de Díaz en Ferraz y Carmen Chacón como candidata. La posibilidad de que compagine la presidencia de la Junta con la Secretaría Federal del PSOE es muy contestada hoy por el Partido Popular. Un llamamiento a la responsabilidad a la señora Díaz, porque su ambición política personal no puede estar por encima del interés general de todos los andaluces. En cualquier caso, la señora Díaz debe de aclarar lo que quiere hacer, debe de aclarar lo que va a hacer,
porque los andaluces se lo estamos exigiendo, se lo estamos pidiendo. Y Antonio Maillo, coordinador andaluz de Izquierda Unida, cree que debe tener Andalucía una presidenta al tiempo completo. Por ello cuestiona que compatibilizara ambas funciones. Como fuerza política que sostiene un gobierno, a mí me interesa que la presidencia de la Junta de un gobierno que nosotros apoyamos, queremos que esté a tiempo completo dedicado a Andalucía, y esa es una reflexión que yo hago desde el gobierno. Independientemente de ya digo, yo creo que es importante que cada organización política, en función de su autonomía, de sus reflexiones internas, llegue a las conclusiones que sepa. Cambios para alquilar pisos. La fianza que hasta ahora depositábamos las personas que alquilamos pisos en Andalucía, pues se depositaba en Hacienda. Pues a partir de ahora la va a gestionar en adelante la Consejería de Fomento y Vivienda, en virtud de la nueva Ley de Protección Social de la Vivienda. El Consejo de Gobierno que ha aprobado hoy un decreto por el que traspasa a la Consejería de Fomento y Vivienda la gestión de los depósitos de fianzas de arrendamiento de viviendas y de la contratación de los suministros de agua, gas y electricidad. Esta competencia estaba actualmente en la Consejería de Hacienda y Administración Pública. Así, el Gobierno da cumplimiento a la disposición transitoria primera de la Ley de Medidas para asegurar la función social de la vivienda. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el TSJ, obliga a la Junta a devolver el concierto a otros 4 colegios de educación diferenciada por sexo en la provincia de Sevilla. Recordamos, los niños con los niños y las niñas con las niñas. Por lo dicho, el Alto Tribunal Andaluz ampara ese anacronismo ideológico, ese anacronismo educativo, después de que lo hiciera lo propio hace una semana con el colegio Albaidar, también en la capital hispalense. Y Fertiberia recurrirá a la sanción que le ha impuesto el gobierno andaluz de 240.000 euros por no presentar proyecto de restauración de los vertidos de fosfoyeso en la ría de Huelva. Recurso que llega después de las críticas de ecologistas y de Izquierda Unida, que consideran insuficiente la sanción, que como están viendo pues no satisface a nadie, aunque sea por razones antagónicas. Y golpe al narcotráfico. Detenidas en el campo de Gibraltar 25 personas e intervenidas una flota de 29 embarcaciones que operaban con Marruecos. Asimismo, la Policía Nacional ha decomisado casi 3 toneladas de hachís, ha embargado 22 fincas y ha bloqueado 137 cuentas bancarias. Había una sensación a veces en la sociedad de que los narcotraficantes pues podían hacer su actividad con relativa impunidad. Yo creo que el número de detenidos, la dimensión de esta operación demuestra todo lo contrario. Sobre algunos de estos asuntos reflexionaremos en la tertulia en compañía de Olga Granado, de Rosa Yacer, de Raúl Limón y de Ana Pérez Luna. Los 4 se incorporarán a la entrevista con nuestro invitado esta noche, José Luis Osuna, a quien saludamos en tan solo unos instantes. Antes nos van a permitir que les hablemos de nosotros mismos, porque hoy cumplimos un año de ilusión, un año desde que nació a por todas 8TV Andalucía. Cumplimos un año. Esto ocurría un día como hoy, el 27 de mayo de 2013. Nace en estos precisos instantes la nueva televisión local y autonómica de Andalucía. Ahora 8 Andalucía ha ampliado considerablemente su programación. Por nuestros estudios han pasado invitados de mucha relevancia política y social. Una ambiciosa apuesta por la actualidad, el debate y el análisis. La honestidad crítica de sus análisis y debate. La información también juega cada hora un papel importante en nuestra televisión. Y por supuesto en los informativos de 8 Andalucía, donde les contamos cada jornada todo lo que ocurre en las 8 provincias. Los grandes eventos de la región también han ocupado gran parte de nuestra parrilla. La Semana Santa de Sevilla, por ejemplo, fue seguida por el 40% de los hogares sevillanos. 8 te la acerca con la mejor calidad de imagen. Más de 80 horas en directo con un gran despliegue para llevarles hasta su hogar los mejores momentos. Directo como nunca en 8. Y lo mismo con el Carnaval de Cádiz o la Feria de Sevilla. 8 Sevilla te lleva a la Feria de Abril, presentada por Rocío Arauz, con Rosalía Brioso, Clara Pazos, Paco Santiago, Priscila Gago y los comentarios sobre la Feria Taurina con Paco García. Información y análisis, pero también entretenimiento. 8 Andalucía apuesta además por el deporte, con Santi Ortega, la cultura audiovisual, A todos nos gusta bailar de hoy, la música, los toros, y os traigo la Tierra del Toro todas las semanas, la salud, presentado por Lucía, el cine. Esta semana en Cine 8, Cruzando la Oscuridad.
y hasta por el misterio. Cada sábado, el equipo de buscadores de almas Cumplimos un año en antena y en este tiempo hemos intentado poner a su alcance todo lo necesario para comprender la Andalucía de hoy. 8 Andalucía se ha consolidado en este tiempo como la mayor red de televisiones locales de Andalucía. Con más de 40 demarcaciones repartidas por el territorio andaluz, nos siguen más de 600.000 espectadores. Una televisión plural e independiente que quiere cumplir muchos años más junto a ustedes. Pues muchas felicidades a todos los compañeros, colaboradores, tertulianos, empresarios y fundamentalmente muchísimas gracias a ustedes, telespectadores, que nos siguen a diario en un número que realmente agradecemos. 600.000 telespectadores andaluces diarios. Y ahora sí, y no voy a tener el lapsus de pronunciar bien su nombre y de corrido, José Luis Osuna, buenas noches. Muy buenas noches. Y muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el Plató de A por Todas. Muchas gracias a ustedes, es un honor y felicidades. Muchísimas gracias. Es un honor nuestro poder contar con usted, catedrático de Economía Aplicado, presidente de la Sociedad Española de Evaluación de Políticas Públicas. Antes que nada vamos a hablar, evidentemente, del Congreso, le hemos invitado por ello, del Congreso que se celebra este jueves en Sevilla, pero permítame preguntarle si la evaluación de las políticas públicas es más necesaria que nunca. Parece una pregunta de perogrullo en estos tiempos de ajustes, en estos tiempos de recortes, de austeridad. Pues sí, evidentemente. Y de hecho los países que tienen una cultura de la evaluación instalada en su gestión pública, pues no tienen que asistir cada viernes ante el telediario para que el refrito de su Consejo de Ministros le diga por dónde va a recortar de manera pues ciertamente discrecional, porque no hay detrás ninguna explicación de por qué tanto en sanidad o cuánto en educación. Si hubiese una evaluación, una cultura de la evaluación de las políticas públicas, sería de suyo saber dónde es más eficiente el gasto público, dónde hay mayores ineficacias y, por tanto, dónde se puede ajustar más en función de algo que es una demanda de la ciudadanía. Y sí que está claro, y me imagino que esta noche debatiremos mucho sobre ello, en función de la transparencia, en función de la responsabilidad, en función de la participación que exige una ciudadanía cada vez más documentada y que quiere saber qué se hace con el dinero que previamente se le detrae vía impuestos. Luego vamos a hablar de la transparencia, del anteproyecto de la ley de transparencia que auspicia Andalucía, pero permítame preguntarle, porque en cuanto tuvimos la posibilidad de contar con usted aquí, se me saltó enseguida la siguiente pregunta. Evaluación de políticas públicas. Vamos a ver, ¿no está el Parlamento? ¿No está la Cámara de Cuentas? ¿No están los tribunales de justicia? Pues sí, efectivamente. ¿Qué pasa, que estos órganos no sirven para ello? No, esos órganos tienen una misión y yo creo que la cumplen sobradamente en nuestro país, y bien, que es el control financiero del gasto. Pero el tema no es ese, lo voy a poner en un modesto ejemplo y muy simple. El tema es que el gobierno decide construir una carretera para localizar en una localización donde hay una infraestructura productiva de una industria conservera potente, tratar de que llegue en el mínimo tiempo posible a los mercados. Bien, la carretera se ha hecho y el Tribunal de Cuentas ha certificado que el gasto se ha realizado honrada y correctamente. El problema es que desde que se planificó hasta que se hizo ya no hay cooperativas agrícolas, ya no hay industria agroalimentaria, ya ha quedado en desuso. Mi ejemplo es un ejemplo evidentemente histriónico para provocar el interés por el tema, pero desde luego aeropuertos sin aviones son muy reales. Sí, tenemos varios ejemplos, el que usted pone, por ejemplo, el aeropuerto de Castellón, ¿no? Pero bueno, hay muchísimos ejemplos que podríamos poner encima de la mesa. Y entonces, ¿cómo deben hacerse esta evaluación de las políticas públicas? Porque el Estatuto de Autonomía establece en su articulado el desarrollo de estas políticas, o de esta evaluación, pero no hemos tenido unas noticias desde entonces y han pasado ya 6-7 años, ¿no?, desde la aprobación del segundo estatuto, ¿no? Efectivamente, Andalucía es vanguardia entre las comunidades autónomas de España. Es el único estatuto de autonomía que tiene recogido en su artículo 138. Vanguardia en papel, no en la práctica. Bueno, pero la práctica legislativa, el desarrollo de nuestra Constitución, el desarrollo de una norma como el Estatuto lleva su tiempo. En ese sentido, no me preocupa si no hubiese la ocupación de los órganos gestores en el asunto. Yo creo que en la siguiente legislatura será un tema a desarrollar,
No es fácil, es un tema complejo. Institucionalizar, por eso hemos organizado un encuentro internacional. Institucionalizar la evaluación de políticas públicas en nuestro país es relativamente reciente. La cometió el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y se ha creado la Agencia Española de Evaluación de Políticas Públicas, que está adscrita al Ministerio de Administraciones Públicas. Bueno, en Andalucía tenemos que decidir una agencia en el seno del Legislativo, en el Ejecutivo, ¿cómo va a ser? Pero desde luego tendrá que ser un modelo de transparencia y participación, porque para construir más organismos, de eso sí ¿Debe estamos ser un órgano sobrados. independiente, a su juicio? Yo ¿O creo adscrito al Parlamento? Yo creo que la independencia vendría dada por adscribirlo al Legislativo. Sin embargo, tenemos que reconocer que no hay ni una sola experiencia internacional, ni una sola, y son muchos, la mayoría de los países desarrollados del mundo tienen agencias de evaluación y están todas en el Ejecutivo. Por tanto, supongo que de esto debatirán ustedes el jueves, las diferencias que pueda haber en la evaluación de políticas públicas en Andalucía, en España, en Europa. Usted pone el ejemplo de que si se adscribiera al Parlamento, al Legislativo, sería una actuación pionera. ¿Lo ve probable, lo ve posible? Bueno, yo lo que sí he visto en los portavoces de los grupos parlamentarios con los que me he reunido es la disponibilidad de llevarlo a cabo, de acometerlo, de acometer el debate. Luego no sé yo cómo acabará el resultado, lógicamente. Ni además somos los técnicos tenemos que apoyar, pero no nos presentamos a las elecciones. Yo le quiero preguntar sobre la filosofía de la evaluación de las políticas públicas. ¿Qué es lo que debe evaluar la eficacia de una política pública? Porque evidentemente su propio nombre, pública, a veces hay un servicio social que no hay que medirlo con parámetros a lo mejor de una empresa privada, siendo un servicio social indispensable, ¿no? Estamos absolutamente de acuerdo y ahí ha habido un cambio importante en el ámbito de la metodología de la evaluación clásica a la evaluación participativa. Siempre fue una evaluación ex post, es decir, después de que se hacía la actuación se evaluaba y siempre se ha dedicado fundamentalmente a las políticas sociales, lo cual es muy sospechoso. Se evaluaban siempre las políticas de empleo, las políticas de educación, las políticas sociales y se le pedían resultados. Esa ha sido una práctica muy frecuente en los organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo en toda América Latina. Pero ahora está triunfando otro tipo de evaluación, la evaluación participativa, la evaluación que se hace con los distintos agentes sociales, la evaluación para llegar a acuerdos, para concertar la política que se va a hacer y a partir de ahí establecer los indicadores para que luego pueda ser contada, pesada y medida, no solo en términos cuánticos, sino también en términos cualitativos. ¿Qué potestad tendría que tener a su juicio esa agencia, o llamémosle, vestamos el muñeco como queramos, adscrito al Parlamento, al Ejecutivo, independiente? ¿Qué competencia podría tener? ¿Debería tener competencias sancionadoras, a su juicio, para evitar que fallasen los controles? Hay pocos modelos en el mundo, y curiosamente el mexicano es uno de ellos, que tengan medidas coercitivas de la evaluación. Lo que suele tener es responsabilidades administrativas. Y en el primer gobierno de Obama tuvo también responsabilidades vía presupuesto. Si tienes evaluación y justificas el mejor uso de los recursos, ese departamento, esa agencia va a tener más presupuesto que otra que tenga malas prácticas o que tenga malos resultados. Esa cláusula de reserva también la tiene la Unión Europea para las políticas que nos aplican aquí, las políticas de los fondos de desarrollo regional, Fondo Social Europeo, fondos de cohesión, tienen la obligación de ser evaluadas y tienen una cláusula de reserva de que si a medio camino la evaluación de unos fondos aplicados a un determinado espacio de la Unión Europea no resultan eficientes, no resultan eficaces, pues pueden ser derivados a otros territorios. La verdad es que esa práctica se ha aplicado muy poco, pero está cogido en los reglamentos de la Comisión. Por tanto, algún elemento coercitivo tiene que haber. Pero mi mayor preocupación es que, como de lo que se trata es de crear una cultura, hay dos riesgos muy fuertes para la herramienta. La primera es que el tiempo de la evaluación no coincide con el tiempo del político. El tiempo del político, dicen ellos, en un año pasan muchas cosas en política. Es verdad, pero solo son 4 años. Y el tiempo de la evaluación, una evaluación participativa, puede llevar 18, 20 meses. Por lo tanto, tiene que estar instaurado en la cultura y tiene que haber una generosidad por parte de los políticos en los términos que ya denunciaba Carl Weiss por los años 70, de que la evaluación no es un arma arrojadiza de la oposición contra el gobierno, ni un arma del laudatorio triunfalismo del gobierno para sí mismo. Usted un mundo de jauja, usted sabe que eso es muy complicado, con la cultura que hay ahora mismo en España. Claro, pero
La moderna gestión pública lo va a exigir y se va imponiendo, se hacen evaluaciones en España. Se acaba de sacar concursos en Andalucía de evaluaciones ex ante de la Agenda 1420 de la Unión Europea. Por lo tanto, se van haciendo. Lo que pasa es que no se conocen, no se utilizan transparentemente, sus resultados acaban en un cajón, el político que viene a continuación no utiliza los resultados para mejorar su gestión. Es decir, no hay una cultura administrativa. Y no pasa nada. Yo no creo que haya que exigirle a la evaluación lo que no se le ha exigido a la gestión pública hasta ahora y en 24 horas. Lo importante es que comencemos a debatir y comencemos a entender que la ciudadanía merece otro tipo de respuestas, además del control lógico del gasto por parte de las cámaras de cuentas y la intervención general del Estado. Está instaurada en todos los países democráticos más avanzados y en unos mejor y en otros peor, con 2 pasos adelante y a veces uno atrás, la evaluación se impone por la propia lógica del sistema. Señor José Luis Osuna, en su discurso está permanentemente la palabra transparencia o transparente. ¿Usted cree, bueno, me ha dicho usted hace unos minutos que cree que tendrá desarrollo el Estatuto de Autonomía en ese artículo sobre la evaluación de las políticas públicas en la próxima legislatura, pero ¿cree usted que se debería haber aprovechado que entre en el Parlamento, como lo ha hecho hace unas semanas, el anteproyecto de ley de transparencia para impulsar esta agencia de evaluación de políticas públicas? Así lo recoge el informe, el dictamen del Consejo Económico Social sobre la ley de transparencia, y así, haciendo uso de responder a la sociedad civil organizada, lo ha hecho la Sociedad Española de Evaluación, transmitiéndole a los distintos portavoces y a la comisión que está discutiendo en el Parlamento, o sea, que no la necesidad de que la evaluación de políticas públicas aparezca ya recogida dentro de la ley de transparencia, lo que forzará, bueno, pues de alguna forma el poner en marcha el instrumento. ¿Y qué respuesta han tenido? ¿Han tenido alguna acogida? Positiva, muy positiva por parte de los 3 grupos. Yo creo que no habrá ningún inconveniente a que la mayoría de nuestras demandas sean recogidas en el proyecto definitivo de ley. Más allá de que se incorpore esta petición de la Sociedad Española de Evaluación de Políticas Públicas, ¿qué le parece el anteproyecto de ley de transparencia? Y sobre todo esa medida, cuando menos complicada o compleja para una administración pública, como es tener que responder en 20 días la solicitud de información por parte de un ciudadano, con el riesgo o la exigencia o el derecho del ciudadano de poder llevar a los tribunales una administración pública. Sí. A mí en tiempos me parece muy valiente, pero son tiempos en los que el momento político demanda pasos adelante y correr riesgos. A mí me ha parecido muy valiente. La ley me parece de una articulación, vamos, la instrumentalización o el desarrollo de la ley de una articulación bastante compleja, pero también en eso se ha sido valiente. Por lo tanto, yo tengo depositadas muchas confianzas en la Ley de Transparencia de Andalucía, y lo que sí confío, desde luego, como todos los ciudadanos, es que no sea una moda de paso. Esperemos, evidentemente, que quede para quedar, o sea, que llegue para quedarse. Precisamente ha puesto usted el acento en que no solo se evalúan las políticas públicas, sino también la capacidad de llegar a acuerdos, consensos, conciertos. Y ahí es donde le quiero preguntar, porque usted, yo sé que pertenece al grupo de expertos creado por la Junta de Andalucía para la concertación social. No sé si ustedes han avanzado en el trabajo, se han puesto en marcha ya. No, todavía no se ha reunido la comisión, tenemos los nombramientos y estamos pendientes de ser convocados. Pues el Gobierno andaluz quiere aprobarlo, según el vicepresidente, antes de verano. Pues eso de los tiempos, desde luego los tiempos no son en lo que los expertos nos movemos. Yo lo veo muy difícil que evidentemente antes del verano haya una resolución del comité de expertos sobre un tema de tanta trascendencia. Además, no es solo la concertación, es también un nuevo modelo de producción. Evidentemente, un nuevo modelo de generación social de la riqueza en Andalucía. Y en ese abanico, ¿ustedes abrirían la puerta a otras organizaciones más allá de los agentes sociales tradicionales? Se ha hablado de CEPES, se ha hablado de las organizaciones agrarias, se ha hablado de universidades. Yo estoy absolutamente convencido de que, más allá de los mecanismos de articulación, estamos en una sociedad civil que tiene muchos elementos de participación. Y evidentemente los temas de concertación de políticas tendrán que recogerla. Pero tampoco debemos olvidar, porque aquí somos muy de hacer tabla rasa, que los agentes socioeconómicos reconocidos están en la Constitución y en el Estatuto. Es decir, que tampoco se trata de desconocer lo que hay. Tiene que ser, yo hablaría de abrir el diálogo social de verdad, donde el gobierno tiene mucho que escuchar y el legislativo mucho que, con H intercalada, aprender, de tomar, coger de la ciudadanía.
¿Cree que llegarán a buen puerto? Bueno, no lo sé. Yo, de momento, vamos a trabajar y los resultados de ese trabajo ya veremos. Y luego habrá que evaluar lo que hace la concertación social o ese diálogo social, ¿no? En eso han sido avanzados. En eso han sido avanzados. Con los acuerdos anteriores. El último acuerdo recoge explícitamente, entre los agentes sociales, recoge explícitamente en su página 11, porque me leí el documento, porque estamos implicados en ello como Sociedad Española de Evaluación, recoge la exigencia de desarrollo del artículo 138 y que esa concertación sea evaluada. Señor Osuna, vamos a hacer una cosa, vamos a ir a publicidad, tenemos que irnos 3 minutillos a escuchar algunos consejos publicitarios, volvemos ya en compañía de los 4 tertulianos que nos van a acompañar, 3 periodistas y una sindicalista, y sí me gustaría conocer su opinión como ciudadano, que yo sé que le gusta la política sobre las elecciones europeas, y también como catedrático de Economía, si realmente estamos a las puertas de la recuperación. Pero perdón, también tengo que decir, dar la cita del encuentro y quiénes vienen. Evidentemente, también habrá oportunidad de hablarlo, tenemos media hora por delante. Venga, volvemos en tan solo 3 minutos con José Luis Osuna. Seguimos esta noche a por todas con José Luis Osuna, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla y también presidente de la Sociedad Española de Evaluación de Políticas Públicas. Precisamente el jueves, señor Osuna, celebran ustedes en Sevilla un congreso sobre evaluación de políticas públicas. ¿Que van a participar qué personas, qué personalidades, qué expertos en la materia? Pues el panel es de alto nivel, no porque lo hayamos organizado nosotros, sino por las niveles. Viene el secretario general del CLAD, el Consejo Latinoamericano de Administración Pública, que agrupa a 22 países, entre ellos España, y que tiene sede en Caracas. Lo ocupa en esta instancia, lo ocupa un representante de República Dominicana. Viene André Mairate, que es el señor que preside la Comisión de Seguimiento de la Unión Europea y el Estado español. Y viene Arlet Pichardo, del Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional de Costa Rica, y la presidenta de la Agencia Española de Evaluación de Políticas Públicas, adscrita al Ministerio de Administración Pública. Y bueno, lo inaugura el consejero de Presidencia. Todo para una mesa redonda de la que yo tengo mucha esperanza, que es la de la tarde, que viene el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona, Juli Ponce, y Manuel Villoria, de Transparencia España, junto con una compañera de Paula Maya, de la Universidad de La Plata, en Buenos Aires, y Oneida Álvarez, académica de las ciencias cubanas, que va a hacer de mediadora, para que nos alienten a los demás qué hacer con el artículo 138 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, cómo desarrollarlo, porque habla de que Andalucía tendrá un sistema de evaluación de políticas públicas. No dice qué sistema ni cómo, y espero que el cuándo en la próxima legislatura, a más tardar. Pero bueno, que nos aleccionen y que nos digan de sus experiencias y que, en definitiva, saquemos algunas conclusiones. Las conclusiones, lo que sí digo, transparentemente, el equipo de trabajo la hará, llevamos ya unos meses trabajando, y gratuitamente las entregaremos al gobierno regional. Lo importante es que le hagan caso luego. Bueno, no deben hacernos caso. No podemos sustituir la democracia porque los tecnócratas tenemos que mandar que no nos presentamos a las elecciones. Pero lo que tienen es que cogerlo como un informe más y rodearse de otros informes, de sus asesores y decidir. Bueno, yo discrepo un poco con usted. Yo creo que hay que hacer caso a los técnicos, a las personas que saben. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque luego los tecnócratas te dicen que lo primero es el ajuste, el déficit, y sacan estudios cuantificados, te ponen 3 empresas de rating que no son neutrales, pero te las venden como neutrales, aparecen 2 catedráticos de universidad, se le nombra presidente de Italia, ficha luego por la Comisión Europea y tenemos un follón. Y estamos en Sevilla, ¿dónde cuidado con los catedráticos de universidad, que son peligrosos. Cuidado con los tecnócratas. Cuidado con los tecnócratas, los catedráticos, toda esta clase, cuidado. Bueno, a continuación le van a preguntar los 4 tertulianos que nos acompañan esta noche. Olga Granado, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, Raúl Limón. Hola, buenas Igualmente, noches. Rosa Yacer, Ana Ana Pérez Luna, buenas noches. Bueno, José Luis Osuna. Pues si yo quería hacer una pregunta. ¿El empleo no debería ser un elemento de evaluación prioritario? Es decir, la generación de empleo de las políticas públicas no debería ser lo primero en estos criterios. Lo es, y se han hecho evaluaciones de las políticas de empleo en Andalucía. Y entre otras, mi equipo de investigación ha hecho bastantes. Estarán en alguna estantería. Desde luego, lo que sí puedo garantizarles es que todos los españoles las habéis pagado.
Y de hecho, uno de mis colaboradores tiene una magnífica tesis doctoral, presentaron en ese Sevilla hace 2 años, Carlos Bueno, que es la evaluación de las políticas de empleo en la Unión Europea. ¿Y por los resultados quiere decir que hemos suspendido? Los resultados no... La evaluación de políticas públicas no es una evaluación por resultados como es la auditoría operativa, sino que la evaluación de políticas públicas lo que hace es analizar la política para ver en qué medida hay eficiencias e ineficiencias. Es verdad que ha habido determinada... Ahora es claro que las políticas de empleo no están cumpliendo su papel, pero es que ahora no hay políticas de empleo, me parece a mí. Se dice, pero no hay. Y habría que ver la lógica del sistema capitalista, que si queréis la charlamos un ratito nada más, porque claro, eso de las políticas de empleo... Le acaba usted de romper el discurso de la presidenta de la Junta, que hace tan solo unos días dijo que habían invertido 800 millones de euros en los 8 meses que lleva de presidente. Sí, no, seguramente es verdad, pero es que estamos utilizando mal los nombres. A lo mejor es que es política social en lugar de política de empleo. El capitalismo tiene una lógica y yo creo que me van a entender inmediatamente. Necesita confianza, después viene el consumo, después viene la inversión y después viene el empleo. No hay otra forma de subir la escalera. Pero si no me creen a mí, ya un señor conservador y de derechas, Lord Keynes, lo dijo en su teoría general. Los 2 vicios que caracterizan al sistema, y seguro que vamos a hablar de ellos esta noche, uno es que la distribución de la renta es arbitraria e injusta, y el otro es que el pleno empleo no existe. Ya que hablas de distribución de la renta, a raíz del informe que han mencionado al principio del programa del Instituto Nacional de Estadística, en concreto en el caso de Andalucía hablábamos de más del 29% de personas en riesgo de pobreza, un 55% que no pueden afrontar gastos imprevistos. A mí me gustaría saber en qué medida cree usted que también puede haber influido en esto las políticas de recorte que se han ido aplicando. Bueno, absolutamente. Absolutamente, los datos, perdón, no se debe apabullar, es decir, los de los medios con los datos, pero los datos son, quien ha pagado la crisis, quien ha pagado el ajuste, son las rentas salariales más bajas. Los catedráticos de universidad no hemos pagado la crisis, o la hemos pagado muy poquito. ¿Y cuando llega hoy el FMI? Y a partir de ahí, es decir, cuando digo los catedráticos de la universidad, perdón por eso, estamos hablando de la renta superior a los 35.000 euros. Aquí quien más ha pagado, el 15% lo ha pagado el percentil de renta más baja, es decir, aquellos que ganaban menos de 1.000 euros. Esos han perdido el 15%. Después han perdido cerca del 10% el tramo siguiente, y así por tramos. ¿Y cómo? Consecuentemente con ello, si las rentas medias bajas han pagado la mayor parte del ajuste, el riesgo de exclusión es una obviedad. No hace falta manejar grandes modelos econométricos, pero si se quieren datos econométricos claros, más rotundos, perdón, España es el único país donde la diferencia entre el 20% de más ricos y el 20% más pobres se ha multiplicado por 7,2 en tan solo los 5 años que van, de 2007 al 2012. Y en ese sentido, José Luis, a ver, hay una evaluación de dónde va el dinero público y de las políticas públicas, ¿no? En ese sentido yo quería preguntarle, porque está claro que hay una distribución irregular de la riqueza que se produce en otro espacio que no es el público, es el privado. Me refiero concretamente a la empresa, que es la que recibe el consumo, pero luego no lo revierte en buenos salarios, ¿no? Y en ese sentido, bueno, nos hemos encontrado, por ejemplo, con el expresidente de la COE, ¿no? que acaba de ser juzgado por delito fiscal, ¿no? En ese sentido, ¿no sería partidario, no habría alguna forma también de evaluar esos espacios o dónde va ese dinero que forma parte de lo privado, pero que sale del bolsillo de la gente también, ¿no? Sí, evaluar se puede evaluar todo. Lo que no quisiera yo caer es en algo que interpretamos nosotros, que va a ser una cultura de la gestión pública que se tiene que imponer poco a poco, en algo que, bueno, ahora ya lo vamos a evaluar todo, porque con eso corremos el riesgo de las modas, y podemos acabar quemando a la propia herramienta. Pero poner el foco en lo público deja un poco lo privado. No, en absoluto. Aquí estamos partiendo de que estamos en una economía, la economía española, las economías mediterráneas, donde el factor determinante del crecimiento económico ha sido el sector público.
nos guste o no nos guste. Porque no puede ser de otra manera. Con la estructura productiva que tiene Andalucía, que tiene Extremadura, que tiene Castilla-La Mancha, que tiene Galicia, que tiene Castilla-León, y la depauperación que supuso la reconversión industrial para zonas como Asturias, buena parte del norte de España. Tenemos desde el año 47 una dictadura, gobiernos de la UCD, gobiernos, 3 mayorías socialistas, o 2 gobiernos de Aznar, 2 gobiernos de Zapatero, un gobierno del señor Rajoy casi, tenemos el 48% del Producto Interior Bruto de España concentrado siempre en el cuadrante noreste. Siempre. Es decir, que no ha habido cambio en la estructura productiva. Con esta estructura productiva, una política de ajuste duro, primando exclusivamente el gasto público y además sin criterio, nada más que como manos tijeras, cortando desaforadamente en cada Consejo de Ministros, pues no podía conducir a otra cosa, más que a ese 60% de paro juvenil. ¿A qué iba a conducir? Si cae el consumo, hay una quiebra del sistema financiero que hace que no fluya el crédito y se recorta el gasto público, no hace falta ser catedrático por Harvard. Y usted como catedrático, disculpe que le interrumpa, ¿cómo interpreta entonces o cómo nos explica a los que estamos en esta mesa y a todos los que nos ven que hoy llegue el FMI a España, haga una evaluación de las políticas económicas del gobierno y concluya que vamos bien, pero que todavía se puede ajustar más los sueldos? Claro, porque quieren más. Esto es insaciable. Es decir, este es el triunfo. Se lleva muchos años discutiendo que la clase obrera no es homogénea y que los que hablamos de clase obrera somos una anticuaya. Porque dentro de la clase obrera hay muchas características y no se individuan. Pero aquí el problema no es ese. Quien no es homogénea hoy es la burguesía. Es el capital. Perdón, y voy a contestar. Hago el impasse nada más para llamar la atención sobre la reflexión. El capital productivo, es decir, aquello de coger una caballa, pelarla, meterla en aceite de oliva y hacer una magnífica conserva del sur de España, de alta calidad, eso, la industria, la manufactura, la producción, eso supone 70 billones de dólares en el mundo. La economía financiera, es decir, pasar capitales de la Bolsa de Río de Janeiro y en tiempo real, que lo permiten las nuevas tecnologías, invertir el segundo fondo de pensiones noruego en la Bolsa de Frankfurt, sacarlo a las 12 de la mañana y pasarla a la de Londres, especular mañana con la deuda pública argentina, cambiarla por la deuda pública española, subir o bajar la prima de riesgo como a ellos les dé la gana, ha movido 250 billones de dólares. Luego el capital productivo ha sido sustituido por la hegemonía del capital financiero. Un capital financiero sin control, de ese que debía controlarlo el Fondo Monetario Internacional, que se mueve descontrolado desde que en el año 68 un presidente de los Estados Unidos dijo que los acuerdos de Bretton Woods estaban muertos porque por un billete verde no podían darnos 0,168 miligramos de oro fino pesados en una campana al vacío, porque ellos, para pagar la guerra de Vietnam, le habían dado a la maquinita y se habían pasado. Estamos gobernados monetariamente por un muerto y por un capital financiero que campa a sus anchas. ¿Hasta cuándo es asumible que esa economía financiera viva tan ajena a la real de la ciudadanía, de los consumidores, que, como decía antes, era inevitable que uno de los escalones que subiéramos fuera el del consumo? ¿Hasta cuándo pueden estar cada uno por su lado? Pues hasta que las potencias económicas que le hacen el juego al sistema financiero, y no quiero utilizar una expresión grosera, pues les interese. A Alemania le está interesando mucho una valorización del euro del 1,38, creo que anda ahora, y al 1,40. A la industria del calzado de Alicante la hunde. Por mucho que bajemos los salarios, hemos bajado los salarios cerca de un 27% de media. Bajamos los salarios un 27%, pero la divisa sigue siendo a 1,40. Los ciudadanos de Nueva York no pueden comprar zapatos de Alicante. Entendemos, por mucho que bajemos los salarios. No tiene cabida desarrollo para todos. No tiene cabida desarrollo para todos, y además los países
los gobiernos, perdón, de determinadas potencias, unos se pliegan y otros están actuando en función de los intereses del capital financiero. No hay otra. ¿Y hay solución? Sí hay solución. ¿Qué? Hay solución. Hay la solución de la respuesta democrática exigiéndole a nuestros gobiernos que se sienten a pedir otro tipo de política, una política como la que está haciendo Estados Unidos, por ejemplo, una política de corte keynesiano, una política que vaya midiendo, como hacemos los seres humanos, andando a dos pies, no a la pata coja, un poquito de control del gasto, pero también una válvula de escape, y que no sacralice el tema del déficit público. ¿Usted cree que esa exigencia y esa respuesta de la ciudadanía ha empezado con estas elecciones europeas? Seguro. Absolutamente seguro. Es decir, la ciudadanía no puede tolerar más que su gobierno puede tolerar en muchas cosas al gobierno, pero nuestros partidos y nuestros gobiernos tradicionales tienen que entender que uno no puede comprender que se den 48.000 millones de euros para refinanciar un desajuste provocado por una mala gestión de entidades financieras, y en la misma noticia en el telediario a una señora mayor de 75 años se le eche porque no puede pagar 125 euros al mes a la calle. Yo no entiendo que mi gobierno no pueda solucionar eso. Yo me desespero, y conmigo toda la ciudadanía. Y esa indignación y ese desespero, pues es el que ha resultado en las elecciones. Hablaba usted antes, un momentito, si me permites, hablaba usted antes de la evaluación de políticas públicas. Le preguntaba a Fernando qué consecuencias tenía. Hablaba por ejemplo, el caso de México o el de Obama en el presupuesto. Siguiendo un poco en la línea argumental que va, ¿debe también tener consecuencias electorales en el voto? Claro, porque cuando tengamos instaurada una cultura de la evaluación, la acción de gobierno será mucho más transparente, y por tanto la ciudadanía tendrá muchos más elementos de referencia para juzgarla. Por lo tanto, a partir de ahí se abre evidentemente la administración pública. En definitiva, la evaluación de políticas públicas no es ni más ni menos que una herramienta de investigación social para conocer mejor la caja negra del Estado, sin ánimo fiscalizador, sin hacer de policías, simplemente haciendo investigación social para que nuestras comisiones de parlamentos, nuestras comisiones de ayuntamientos, todos los partidos políticos dispongan de esa información y exijan al gobierno que mejore en lo que se está fallando y abunde en lo que se hace bien, que habrá cosas que se hacen bien. Le voy a hacer una pregunta. Hay mucha sensibilidad con respecto a dónde va destinado ese dinero público cuando hablamos de sanidad, en definitiva en todo lo que repercuta en bienestar social. Sin embargo, hay un gran rechazo cuando el ciudadano sabe que hay parte del dinero público que va destinado, por ejemplo, a sindicatos o a partidos políticos. Le voy a preguntar directamente si usted está de acuerdo con que vaya a estas entidades. Yo lo tengo muy claro. En este país se cometieron muchos errores en la transición y se hicieron muchas cosas bien en la transición. Pero hubo uno que es muy rotundo. Nadie salió en el telediario de las 9 de la noche a decirle a esta ciudadanía que la democracia burguesa cuesta dinero. Es decir, se ha hecho creer que no cuesta, que mantener una concertación social, que mantener la paz social. El objetivo de estabilidad social es un objetivo de política económica liberal, no de izquierda. Es que aquí se está trastocando todo. Es un objetivo de política económica liberal, la estabilidad. Y la estabilidad requiere un determinado entramado de arquitectura institucional que está en nuestras constituciones. Y como está en nuestras constituciones, pues de ahí se derivan unos determinados agentes. Y esos agentes tienen que contar con un presupuesto para actuar. ¿O es que colocar una huelga en Madrid no cuesta dinero? ¿O sacar un buen documento sindical? ¿O un buen documento empresarial? Yo no sé por qué no se nos dijeron, y no se les dice a los alemanes, a propósito de las políticas de ajuste, que en Andalucía y Extremadura hay 300.000 ciudadanos y ciudadanas que trabajan en la tierra y no son propietarios de ella. Es decir, que no pasó la revolución industrial por ellos. No pasa nada, pero hay que decirlo. Y aquí no se dijo. Y cuando no se dijo, se inventó el PER después. Y entonces mis amigos catalanes todavía utilizan con un desconocimiento absoluto y con una falta de ética, ahí en Andalucía como se vive del PER. ¿Usted sabe lo que es el PER?
Primero, es una grave injusticia histórica de todos los españoles con los jornaleros, con los trabajadores de la tierra que no tenían tierra. Claro, un alemán, tú dices, política agrícola común, y parte de que la familia tiene un tractor, que hay 2 niños, que a lo mejor alguno de ellos se queda en el campo, pero es propietario de la tierra, y un austriaco, y un holandés, y tú le dices, no, mire, aquí es que hay una gente que vive en el medio rural y que no puede ir a coger la aceituna porque no es suya, y cuando va a cogerla va como trabajador, y trabaja el tiempo que dura eso. No lo comprendo. Es decir, son cosas que este país ha pasado por ellas de puntilla y ha ido parcheándolas. Y claro, cuando parchean las cosas y saltan los conflictos, saltan tarde, mal y nunca, decía mi abuela. La persecución del fraude fiscal, en el que algunas administraciones están haciendo hincapié en que se va a hacer, la propia Junta de Andalucía quiere elaborar su propia normativa al respecto, no sé si le ve un horizonte realizable, ¿no? Sobre todo porque determinados fenómenos electorales que han surgido han puesto especial hincapié en ello, ¿no? Como una situación que genera muchísima indignación en la ciudadanía. Muchísima. Entonces, me gustaría saber si le ve horizonte a ese tipo de iniciativas. Yo le veo horizonte a que se persiga el fraude fiscal, vengo reclamándolo desde hace mucho tiempo. Incluso me gustaría ya que se cobrase el que ya está sentenciado por todas las instancias judiciales, que tenemos 36.000 millones de euros en sentencias no cobradas. Me gustaría ya que fuésemos a por ese dinero, porque ya han recurrido, ya hay sentencias, ya está. Hombre, lo dice la Cámara de Cuentas de España, el Tribunal de Cuentas de España, no José Luis Osuna. Por lo tanto, ese me gustaría mucho. Pero voy al otro. Desde la ministra Elena Salgado, hasta ahora no lo sé, pero la ministra Elena Salgado, me dicen los del Cuerpo de Inspección Fiscal, que tuvo encima de su mesa un informe que decía que si aumentábamos la plantilla en un 10% anual de Inspección de Hacienda, provocaba una recaudación en torno a 1.000 millones de euros más o menos. Es una estimación. Bueno, pues llega el gobierno del Partido Popular y el primer año no convocó oposiciones a Inspección de Hacienda. El segundo año dijo que hay que ver qué tal, se retrasaron los plazos y en lugar de en un año, se hacían cada año regularmente. Ha tardado 15, con lo cual ya se ha chupado. Ya ha sacado 13 plazas para toda España. La voluntad se demuestra andando. En línea con esa misma pregunta, ¿la economía sumergida es necesaria? La economía sumergida es un tema que debería haber menos que la que hay, pero algo tiene que haber. Deberíamos distinguir lo que es economía sumergida de lo que es economía informal, que tiene una fronterita muy difícil de estimar, pero tiene una frontera. En sociedades como las nuestras, la de la periferia de España, poco industrializadas, hay determinadas actividades que no son competitivas, sino con ciertos mecanismos informales. Pero eso no quiere decir que se utilice la empresa para pagarse el chalet Matalascañas. Una cosa es fraude y otra cosa es economía sumergida y otra es economía informal. Yo creo que hay que combatir la economía sumergida para potenciar la igualdad de oportunidades y la buena competitividad entre todas las pequeñas y medianas empresas, pero también hay que entender qué sectores tienen un cierto margen de informalidad que les permite ser competitivos y que crean mucho puesto de trabajo. Hablando de los fenómenos, decía Olga, electorales llamativos, quizás el más llamativo ha sido Podemos, que tiene su germen en las asambleas del 15M, pero también en las aulas de la Complutense, ¿no? Y en redes sociales muy bien tejidas y en debate ciudadano bien tejido. Le quería preguntar dos cosas. Una, si ese clima, usted como catedrático de Economía lo percibía o lo percibe en la universidad, en este caso de Sevilla, que es la que conoce, y decía también antes en la entrevista con Fernando que deben de aprender de la ciudadanía, los políticos, ¿no? ¿Cree que se va a producir ese fenómeno de aprendizaje o le da usted en la nariz que no? Voy por la primera y luego me matizas la segunda. Vamos, me la concretas un poco la segunda. Voy por la primera porque me la sé. Esto es como se dice a los miembros del tribunal en unas oposiciones. Esa pregunta me la sé, señor presidente. La acabo de hablar con mis alumnos esta misma tarde.
Yo que me precio de ser un seguidor de José Luis San Pedro, de que los economistas y los investigadores sociales debemos abrir la ventana a la realidad, y les cuento, por ejemplo, a mis alumnos de la Facultad de Económicas la economía desde el semáforo. Digo, abrir la ventana y desde ese semáforo os cuento la economía española. Todos los que han pasado por ese semáforo explican la economía española desde primeros de los 80 hasta ahora. Bueno, yo que me precio de eso, he fracasado. Me estoy haciendo mayor. Sí, y tengo dos indicadores, además, que lo agravan. Yo no esperaba eso. Yo me creí lo de las encuestas y me creí que estaban en torno a sacar un eurodiputado, y ahí me quedé. No me inquiete más. Pero pasaron esa semana dos cosas. Una, el martes, en mi clase de Ciencias del Trabajo, le dije a los alumnos que había elecciones y que no había generación perdida, sino había generaciones que luchan o generaciones que se resignan. Y que era un insulto a la inteligencia hablar de generación perdida. Y segundo, aparte de una falta de ética con ellos, pero que ellos tenían que, los arengué, en el sentido de que el domingo se cocían cosas suyas. Y se callaron, porque están en una especie de melancolía catatónica. Y entonces yo me indigné un poquito, levanté un poco toda la voz y digo, bueno, ustedes verán, yo estoy de despedida, es lo suyo. Y entonces una alumna levantó la mano y me dijo, está usted equivocado. El hecho de que no le contestemos ahora y de que no entremos al debate puede ser por muchos motivos, pero nosotros sí tenemos opinión y sí hablamos de los temas y sí sabemos lo que queremos. Y me cortó y me fui del aula. Bueno, no la El domingo por la noche me acordé mucho de esa alumna y de esa frase. Estaban ahí. Lo que pasa que no es cuando el señor Osuna quiera, ahora debate. Pues no, pues tengo sueño hoy, ¿qué pasa? Ahora voy a debatir. ¿Esto cómo es? El jueves tuve otro indicador. Señor Osuna, nos quedan solo 20 minutillos. Simplemente, si usted cree que los partidos políticos van a reaccionar ante este nuevo aire. 20 segunditos, le pido. No tienen más remedio. No tienen más remedio. O cambian o se hunden. Eso sí que eso es más seguro que la continuidad de Podemos. José Luis Osuna, ha sido un placer contar con usted. Hemos aprendido mucho, le vamos a invitar en próximas ocasiones, porque ha sido usted todo un descubrimiento desde la ignorancia. Me ha parecido que he hablado demasiado a lo mejor y no he sido capaz de concretar como periodísticamente se requiere. Se han quedado muchas preguntas en el tintero y muchísima suerte en el Congreso de este jueves. Muchas gracias, muy amable. Venga, volvemos en 3 minutos y analizamos la actualidad con Olga Granado, con Rosa Yacer, con Ana Pérez Luna y con Raúl Limón. Seguimos en A por Todas, abrimos tiempo de tertulia en compañía de Raúl Limón, de Ana Pérez Luna, de Olga Granado y de Rosa Yacer. ¿Cómo está la actualidad política después de las elecciones europeas? Enseguida vamos a hablar de ello, pero sí quiero someter a reflexión de nuestros analistas, pues los 3 bombardeos que hemos recibido hoy, esos latigazos que hemos sentido cuando hemos escuchado, en primer lugar, al Papa Francisco denunciando una realidad que conocemos muy bien aquí y que ha hecho público prácticamente con un gran eco internacional. Por otra parte, el informe del INE, con ese 30% bajo el umbral de la pobreza. Y luego todo eso tiene un rostro humano. Y lo hemos conocido hoy en la ciudad de Cádiz. Una mujer ha logrado colarse en el despacho del concejal de vivienda del Ayuntamiento de Cádiz, se ha rociado de gasolina y ha pedido una solución porque mañana iba a ser desahuciada. Tan solo la intervención de la policía y del propio edil han evitado la tragedia porque quería quemarse a lo bonzo. Lo dicho, son 3 titulares con rostro, con impacto, con eco incluso internacional gracias al Papa Francisco y que me gustaría pues someter a vuestro análisis. Yo lo primero que te diría, yo lo primero que te diría que te falta un cuarto latigazo, que es los señores del FMI llegando hoy a España cuando está pasando todo esto que tú bien has dicho, pidiendo más recortes. O sea, yo no sé qué es más cruel ahora mismo, que nos cuesta más trabajo asumir si todo esto, a lo que lamentablemente, como pasa todos los días, pues parece que nos estamos anestesiando y que empezamos a comprar eso de que vamos a mejor, o que vengan unos señores de fuera, supuestos multimillonarios, al menos no se encuentran en ninguna de estas 3 situaciones, a decir que todavía hay que hacer más recortes, subir los impuestos y que los sueldos en España son todavía un poquito altos. No sé, yo la verdad es que no sé qué es más cruel y qué nos cuesta más trabajo asumir, ¿no? Le preguntábamos al portavoz del Gobierno por las declaraciones del Papa, hablando de la Andalucía, y claro, parecía que había molestado, ¿no? un poco, porque dijo el portavoz,
bueno, ha hablado también de España, porque es verdad, dio también el dato del desempleo juvenil en España, pero lo cierto es que el último informe del Eurostat ponía a Andalucía entre las cinco regiones españolas, entre las más pobres de Europa, que estaba Andalucía, Ceuta, Melilla, Canarias y Extremadura. Luego vendría Macedonia Occidental por Grecia. Entonces el Papa tenía esos datos y era fácil que recurriera a Andalucía porque es que estamos en una situación que no se puede negar. Lo que pasa es que nos duele que nos lo vengan a recordar, ¿no? Pero yo creo que ha sido un gran favor el que nos ha hecho Papa Francisco. Yo no creo que nos debe doler. Yo creo que debe ponerse el foco en eso, ¿no? Sí. No sé qué os parece. Hombre, el dato está ahí, yo creo que preocupante es, pero yo con esto que se está comentando de Podemos y de su líder, de que es un producto de marketing, yo sí que creo que el Papa ha sido un producto de marketing, ¿no? Porque llega a ser un poco contradictorio muchas veces, ¿no? Yo creo que la Iglesia no está para sacar pecho. O sea, y para opinar sobre, por supuesto, opiniones libres hay, pero no creo yo que justo el Papa, cuando los suyos mismamente se alían con los propios gobiernos que practican ese tipo de recortes que nos están llevando donde nos están llevando, ¿no? A mí me parece también, como decía Rosa, muy preocupante lo del FMI hoy y un poco enlazándolo también con el tema europeo y con las elecciones. Yo creo que todo esto que está ocurriendo, pues lo que está llevando al final es a una desafección total que se veía venir, que realmente nadie está reaccionando, sí. Todo el mundo denuncia públicamente, hoy el Papa denuncia públicamente, el FMI viene a aplicar más recortes, pero realmente nadie, quien realmente debería reaccionar y asumir lo que está ocurriendo, no lo están haciendo. Los partidos políticos mayoritarios, el PSOE y el PP, yo tengo la impresión de que llevan mucho tiempo pues a verlas venir pensando que el 15M pues que se iba a diluir y realmente estamos asistiendo a una situación bastante ilusionante para toda esa gente que los partidos políticos que realmente pueden actuar han dejado al margen. Yo creo que dentro del PSOE, incluso del PP, de Izquierda Unida, de esos partidos más tradicionales, hay personas como Pablo Iglesias, hay mucha gente con mucha desafección, pero de alguna forma los aparatos los escupen. Entonces, no han visto realmente lo que venía, ¿no? Y yo creo que deben aspirar a recoger ese tipo de perfiles dentro de sus partidos, porque yo creo que esto solo ha empezado. Ahora hablamos si creéis que Podemos ha llegado para quedarse o no, pero vamos a poner el acento sobre esas 4 noticias que nos han impactado especialmente. Yo quería cerrar o mantener el tema del Papa abierto, porque efectivamente ha hecho un diagnóstico que era muy evidente, porque no tiene muchos perfiles, es decir, el diagnóstico pero me ha faltado que pusiera soluciones. Y yo le propongo una, y es que declare despedir pecado, que lo incorpore como un pecado de la Iglesia. Creo que a lo largo de la intervención esta escasez tan mediáticamente tan atractiva en los aviones, que parece que le ha cogido cierto gusto hacer ruedas de prensa en aviones, creo que ha comentado que la economía tiene el centro puesto en el dinero y que había que empezar a ponerlo en las personas. Sí, pero es que él tiene las medidas coercitivas para hacerlo dentro de su comunidad. Sí, pero yo, con lo decías del producto de marketing, yo honradamente creo que ahora mismo todos son productos de marketing. Hay buenos productos y malos productos de marketing, porque Rajoy también tiene un marketing detrás. Si comparamos el marketing de Rajoy con el de Pablo Iglesias, en presupuesto, en inversión, en visibilidad pública, en medios. Dice, no, Pablo Iglesias sale en la sexta y Rajoy valenciano en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta y la sexta. O sea, no es solo el elemento es el cambio de discurso y el cambio de orientación. Y este Papa tiene un cambio de discurso. Otra cosa es que lo tenga que ratificar los hechos y luego llegue la decepción o no llegue. Le va a pasar lo mismo a Pablo Iglesias, pero el cambio de discurso es evidente. El Papa es una... Su trabajo no es solucionar el paro juvenil en España, no perdamos la perspectiva. A ver, es una autoridad moral y el paro es una inmoralidad, ¿vale? Con lo cual, en ese contexto, él se puede manejar. Cuando yo decía lo de que despedir es pecado, era en tono de broma, pero no lo es tanto. Es decir, él es el director de una inmensa comunidad, el director espiritual de una inmensa comunidad del mundo. Él tiene que establecer las normas del juego para esa comunidad. Y si no se mete en qué normas del juego son las buenas dentro de su ámbito, está dejando escapar las cosas. Es decir, él, si realmente la pobreza es una lacra,
tiene que decirle a la gente que sigue la religión católica que ponga los medios para que no sea pobre. Bueno, en parte hoy lo ha hecho, ¿no? Como decía Fernando, en parte hoy lo ha hecho. De hecho, hoy ha solo lo atacado ha al dicho. sistema Y ha dicho que económico es una mundial. inmoralidad. Evidentemente no ha dicho Fondo Monetario Internacional, No, no ha dicho nombre. Banco Central Europeo, no ha dicho la Reserva Norteamericana, pero sí ha dicho el sistema económico mundial es inmoral. Pero y está produciendo este tipo de agravios. Pero ¿qué credibilidad tiene su institución o él mismo cuando ellos han estado también salpicados de escándalos, por ejemplo de pedrastia, y no hace nada? Entonces, hablar ahora de otro problema, yo creo que... Bueno, digamos que es el yo primero prefiero que este tipo de ha mensajes que el empezado a silencio, condenarnos, o que desde el púlpito nos digan. No es el mismo Evidentemente, Papa que entre antes, 0 y 10 esto es un que 5, es lo que hay que pero... votar, ¿no? Claro. Entre 0 y 10 es un Pero con 5. acciones, pero Está con bien. acciones, decirlo lo puede decir cualquiera. Pero Bueno, además de yo decirlo, ahí difiero contigo. o sea, yo creo que estamos ofenderlas. en una sociedad de mensajes y hay determinados mensajes que son difíciles de decir. Creo que hoy mismo también ha dicho el tema del celibato, que parece una cosa tan obvia como que no consta que el celibato sea un dogma, y con lo cual es un tema que pero se puede cuando debatir. le compromete políticamente, no Bueno, lo dice como el tema del aborto, por ejemplo. Yo me quedé esperando que también opinara sobre eso. Pero la Iglesia tiene una postura clara en relación al aborto. Entonces, ahí, si que quieres que opine, te va a opinar lo que opina la Iglesia históricamente de ese tema. Entonces, aquí... Pero había una contestación social y un movimiento feminista en marcha, y ahí, cuando le compromete políticamente, él se queda al margen. Entonces, claro, quizá no se le lanzar preguntó, mensajes... quizá no se le preguntó... Tampoco se trata de establecer un debate sobre el Papa, lo que hace bien el Papa o no. Yo quería saber vuestra opinión sobre la repercusión internacional que puede tener esto, incluso para el Gobierno de España, para el Gobierno de la Junta de Andalucía. Oye, señores, que aquí hay un problema, que están diciendo que estamos recuperándonos económicamente y hay un 64% de paro juvenil en Andalucía. Nos decía el catedrático que le cuesta decirlo de generación perdida. Decía que generación que lucha o generación que se resigna, pero en cualquier caso estamos en una generación... el otro día tenía la oportunidad de hablar con una periodista que está en prácticas en un medio de comunicación, le quedaba una semana de práctica y me decía, me contaba me hizo un relato de los hechos que a mí la verdad que me impactó. Me dice, mira, pertenezco a una generación que nos han dicho, tienes que pasarla eso, el bachillerato, la universidad, tener dos o tres idiomas y hacer 1 o 2 máster. Y ahí, cuando llegues ahí, llegas a la meta. Y muchos de mis amigos, o todos, hemos llegado a esa meta y en esa meta no hay nada. ¿Qué ha pasado aquí? Entonces, cuando escuchas eso y escuchas luego al Papa Francisco diciendo un 66% de paro juvenil, los ha llamado pues a mí Nini, de verdad además, que me los ha reconforta, llamado ¿no? Nini. Sí, a mí también, ¿no? Y lo que decía de la repercusión internacional, salvando las distancias hace 4 o 5 años, cuando el rey tuvo el accidente de la cadera en Botswana, os acordaréis, yo estaba fuera de España, en un sitio bastante lejano. Iba andando, alguien nos escuchó hablar español y nos paró. Y la pregunta fue, ¿cómo es posible que vuestro rey esté cazando elefantes mientras en vuestro país hay un 25% de paro, que es lo que había entonces? Entonces yo en ese momento, que seguíamos hablando de marca España, me planteé efectivamente eso, que hay determinados acontecimientos que superan muchísimo nuestra frontera y que contaminan mucho nuestra imagen. Y esto del Papa creo que va a tener un efecto muy parecido de ese sentido, es decir, que el Papa diga que hay un 60% del paro juvenil en Andalucía no se va a quedar en el Consejo de Los amigos Gobierno del de Fondo hoy. Monetario Internacional no han sufrido ningún Claro. impacto con este mensaje, No, sí, anunciando nuevos recortes. Sí, bueno. pero genera inquietud. Es decir, este señor que te cuento era el típico. Hay 2 tipos de americano, el que no sale de Wisconsin y el que el mundo se le queda pequeño. Pues este era el segundo tipo de americano, ¿no? Y entonces no entendía. Entonces yo intenté argumentar que había economía sumergida, con lo cual me miró con mayor estupor. O sea, es decir, ¿por qué no es explicable No la se entienden situación? con el nivel de paro que no estemos en las calles quemando contenedores y entonces se les aclara. Y por el soporte familiar que tienen todas esas familias desahuciadas, esos hijos de 35 años que se quedan en el paro y se van con su mujer y su hijo a vivir con la casa de la abuela todos. Entonces eso es lo que fuera no se conoce, que es cómo se sobrevive. Es que el dato, cuando hay datos tan demoledores, yo creo que eso es incontestable, ¿no? Otra cosa es qué se hace frente a eso, ¿no? Y yo creo que eso va creciendo, ¿no? Porque la gente realmente no ve a nadie que tenga la herramienta o que tengan la voluntad de utilizar la herramienta para cambiar eso. Pues muchos de esos jóvenes dicen que han votado a Podemos. Sí, efectivamente. Y ya, pues, hilvanamos temas para hablar precisamente del aire fresco que decía el catedrático de Economía. En definitiva, la gran sorpresa, porque sabíamos que iban a tener presencia importante, pero no esta irrupción tan beligerante y saludada evidentemente por muchos, increpada por otros, como decía Olga antes. En cualquier caso, ¿qué os ha parecido la irrupción de Podemos? Si esto va a cambiar, como me preguntamos al catedrático, la percepción de los partidos políticos, la actuación de los partidos políticos, ¿están obligados a ello
o van a seguir un poco a su línea? Fíjate que, curiosamente, ya que lo preguntas, el Partido Socialista, que ha sufrido a nivel nacional una debacle importante, parece que de momento no ha tomado nota, porque inmediatamente se ha puesto a pensar en su guerra intestina, no ha abierto, que bajo mi punto de vista se hubiera tenido que cortar por un proceso de primarias para caminar hacia esa exigencia de participación, de transparencia, de primarias abiertas, que realmente una de las claves del éxito de Podemos ha estado efectivamente en que ha sido un proyecto participado. Y luego, en cuanto a su capacidad de supervivencia, yo le auguro mayor de la que se estima, porque por el entorno en el que me muevo, a la gente que he oído, mucha gente a lo mejor ha dicho no voy a tirar mi voto, y a última hora, si va a votar a Podemos, han dicho no, porque si no va, por ejemplo, a haber un auge de la derecha, y ha votado a otro partido tradicional. Ahora, cuando ha visto que con ese voto no era inútil, sino que han conseguido 5 eurodiputados, a otra siguiente convocatoria yo creo que mucha gente se lo puede pensar. Hay mucha gente que ha dicho, lo que me ha alegrado que mi voto haya en esta ocasión valido, ¿no? Claro, y otra gente que ha dicho, no lo he hecho, pero es que ese voto puede valer. Pero no solo son jóvenes, además, porque hay perfiles de gente muy formada y gente madura. Hoy había publicado en el Huffington Post un blog de un matemático que también comentaba por qué había votado a Podemos. Yo creo que Podemos se le está tachando pues un poco de populista, de ese mensaje que luego no tiene una línea de ruta. Yo pienso que la gente ha llegado a un punto de desesperación en que necesitaba identificarse con un mensaje y realmente pensar que pueden llevar a cabo algún tipo de política distinta, porque el mensaje está muy bien, hablábamos del Papa, el Partido Socialista, el PP, el mensaje está muy bien, pero no acompañan los hechos. Entonces esto es algo nuevo que surge, que ha conseguido ilusionar, y que yo creo que, insisto, yo estoy convencida que la gente que ha participado en Podemos son gente que ha sido escupida de otras organizaciones y que realmente pues han intentado participar, no han podido, esto se pone en marcha, es un proyecto nuevo y bueno, están... Digamos que son antisistemas porque los han expulsado del sistema, no son antisistemas, son gente expulsada del sistema. Pero cuando se habla, por ejemplo, de radicalidad, Olga, cuando hablan de qué manera puedes tú plantar cara, por ejemplo, a los señores que han venido hoy hablando de que se le va a quitar la deuda a las empresas, que sean viables, pero que, y sin embargo, pues estamos lo que estábamos hablando, pues familias que se están asfixiando, a ellos no se les quitan las deudas. Entonces, realmente, ¿cómo se planta cara a eso si no es con radicalidad? Es que no hay otra forma. Y yo creo que es muy positivo que realmente se haya canalizado por ahí la indignación, porque si no, ¿dónde estaríamos? Sin ningún partido político que realmente enganche a la gente, hubiera habido mucha más acción. Yo creo que por fin, es decir, que yo creo que había ahí un pozo procedente del 15M con mucha capacidad de movilización, pero con muy poca capacidad de organización. No encontraban un sitio común y lo han encontrado en Podemos. Lo podían haber encontrado en otros partidos que hacían propuestas similares, pero lo curioso es que ha confluido todo en una única formación, con lo cual le ha dado la entidad suficiente como para hablar cara a cara ahora con el resto de partidos. Yo creo que eso es muy, muy, muy significativo. Es decir, un movimiento social por fin encuentra un sitio, un espacio. Segundo, un espacio que no es antisistema. Es decir, ese intento de la derecha por marginar a todo el 15M, porque no, es que son antisistemas, ya no. Está dentro del sistema, está sentado en el mismo escaño que está usted sentado. Con lo cual ya no le puede acusar de antisistema. Eso es una segunda clave absolutamente importantísima. Y tercero, creo que la supervivencia no va a depender tanto de la capacidad de ilusionar o no en cuanto a su discurso o a mantener su discurso, sino en cuanto tengan que pasar a los hechos. Es decir, en cuanto consigan llegar a cotas realmente de poder, es cuando vamos a estar todos a la expectativa de ver cómo funciona. Es decir, porque es muy fácil, es verdad que es muy fácil mantener un discurso que en una situación tan dramática como la que se está viviendo se puede hacer, digamos, demagogia de forma muy fácil. La pueden hacer todos los partidos, los convencionales y no los convencionales, pero cuando llegue la hora de la verdad y sentarse a decidir sobre algo realmente ejecutivo, entonces es cuando veremos si podemos. Yo retomando un poco el hilo de tu pregunta inicial, ¿no?, de si esto aparte va a provocar primero la continuidad y si va a tener efectivamente algún cambio en los partidos. Hombre, teniendo dificultades el proceso del PSOE, pero al menos ha habido alguna reacción, ¿no? La reacción del PP ha sido absolutamente, para mí, descorazonadora, ¿no? Sociólogo de cabecera de Rajoy llama friki a Podemos.
la rueda de prensa del candidato y de la secretaria general justo después de las elecciones no reconoce, celebra una victoria y es una rueda de prensa sin preguntas, y hoy ha salido lo que yo estaba esperando que saliera, que es la crisis de comunicación. Usted puede tener una crisis de comunicación, pero tiene sobre todo una crisis de lo que comunican. De lo que comunican a la sociedad, que la sociedad no puede soportarlo más. O sea, es una cuestión que sí, que se lo puedo decir azul o verde o amarillo, pero lo que está comunicando, que son recortes, que son... Sí, no es un problema de comunicación. Insisto, es un problema de lo que usted está comunicando y de lo que está haciendo. Y de credibilidad. Efectivamente. Entonces, estos tres elementos que han confluido en 48 horas, pues a mí me hacen pensar seriamente que efectivamente esto han pensado que es una cuestión coyuntural que se va a arreglar con un poquito de maquillaje, y creo que es más profunda, y si los partidos, el PSOE, el PP, y te diría que incluso Izquierda Unida, no son conscientes de esto. Bueno, de hecho, no lo dicen públicamente, pero sí dirigentes del Partido Socialista y de Izquierda Unida en Andalucía consideran que los 7 puntos, 7,1 que ha logrado Podemos en estas elecciones europeas, en verdad 2 se lo han quitado al PSOE, 5 a la Izquierda Unida, y que esos 7 puntos los van a tener las autonómicas. O sea, piensan que Podemos se queda donde está, que va a ser la espuma del champán. Pero es porque el PSOE no ha hecho tampoco todavía públicamente, ya que lo decías tú también del PP a nivel nacional, un análisis de la importante caída de votos que han tenido en Andalucía. Por lo menos ha reconocido una derrota. Ha ganado, o sea, eso no se niega, y aparte cuando estaba el Partido Popular por delante, después de 3 elecciones sin ganar, pero ha bajado del 1.000.000 de votos y ha tenido el peor porcentaje de todas las europeas, si comparamos con otras elecciones, y con una participación que no ha sido tan baja como se esperaba. No se ha batido el récord histórico de abstención. Si acaso se ha batido el récord de fractura, de pérdida de peso de los 2 partidos mayoritarios. Y yo en el PSOE andaluz todavía no he visto un análisis de esa bajada de votos que han tenido. Se han quedado un poquito en la victoria, que es importante, pero... Vamos a hablar del PSOE andaluz porque nos quedan tan solo 3 o 4 minutitos, y sí me gustaría saber vuestra opinión sobre la figura de Susana Díaz. ¿Creéis que va a compatibilizar la Secretaría General del PSOE federal con la presidencia de la Junta de Andalucía? ¿Jurídicamente es posible? ¿Políticamente lo veis viable? No. Yo creo que sería un error. Yo, una opinión muy personal, pienso que sería un error porque no le ha dado tiempo todavía de asentarse aquí en Andalucía. Yo creo que los resultados, ese cambio de cara y esos cambios que ha hecho realmente el partido aquí en Andalucía están empezando a dar resultados. Creo que tiene mucho trabajo por hacer. Es cierto que si a nivel nacional no acompaña y no hay una nueva cara también que un poco siga esa línea de Andalucía, pues tampoco se va a poder soportar mucho tiempo. Pero yo pienso personalmente que sería un error, porque primero tendría que asentarse en Andalucía, seguir ese trabajo y bueno, hay muchos que probablemente estarían deseando que se fuera a nivel nacional. Si ese tiempo que ella necesita en Andalucía lo tiene el PSOE, es el gran debate, ¿no? Es decir, porque también las elecciones, efectivamente, pues Carme Chacón con los resultados del PSOE en Cataluña, del PSC, pues no sé, Pachi López creo que se ha descartado precisamente hoy después de los resultados en el País Vasco, es decir, que se van cayendo los candidatos porque realmente ahora mismo el PSOE, lo leía esta mañana en un tuit, el PSOE es prácticamente el PSOE de Andalucía. Entonces, es que claro, da la sensación de que dentro del PSOE andaluz se está tensando la cuerda para decir, nuestra prioridad, como ha dicho hoy Susana Díaz, mi prioridad es Andalucía, ya lo saben ustedes, pero 48 horas antes da la sensación de decir, mira, es que me lo pide mi partido. Yo no quería, pero me lo piden. Susana es una gran estratega y estoy segura de que estará valorando todos las pros y los contras de una decisión de este tipo, porque bien es cierto que si se va a la Secretaría General siguiendo de presidencia, que parece lo más lógico, compagine las dos cosas, bueno, lo más lógico, lo que se está hablando como más previsible, se enfrenta a un permanente golpe de la oposición, de estás allí, no estás aquí, e incluso de sus socios de gobierno. Queremos una presidenta en una comunidad con estos problemas, ¿no? La presidenta full time. Entonces yo creo que estará evaluando todos esos pros y esos contras, y no descarto, como tú dices, que tome una decisión de última hora. No he tenido más remedio, pero valora... Sí, porque ella es una estratega, pero también una mujer de partido, y lo mismo también valora... Y no hay nada que enorgullezca más a un socialista que ser secretario general de su partido. Claro. Y más una persona de aparato que ha echado los dientes ahí, ¿no? Y cuando la necesitan de esa manera, es decir, ella va a poder decir que pase otro, que yo me quedo aquí de momento... Chungo, o sea, uno de sus peores momentos también. Pero ahí hay un dato que yo creo que debería llevar también... Hay un dato que debería llevar a la reflexión, es por qué
no hay nadie. Es decir, ¿qué ha hecho el partido durante todo este tiempo atrás? Que no haya nadie. Y lo que ha hecho es expulsar líderes probablemente. Yo recuerdo la pugna que hubo con Carmen Chacón y al final es que se la cargaron, la machacaron y tenía un 49%. No, tampoco ella colaboró mucho, yéndose en los momentos tan difíciles a Miami, ¿no? En fin, Raúl. Yo creo que hay... A ver, yo creo que es incompatible dirigir la Secretaría General del PSOE federal ahora con una presidencia de la Junta, de verdad. O sea, yo no me puedo imaginar esa agenda, ¿no? O sea, debe ser una agenda con un desplegable, 4 folios, en fin, imposible. Más allá de la agenda, incluso el discurso. El discurso, la armadura que tiene que tener, porque claro, o sea, de aquí ya sabes de dónde vienen las puñaladas, pero allí es que son de fuera, de dentro. Yo lo veo complicado. Lo que sí podríamos estar a punto de ver, y eso que me advierte todo el mundo que es incompatible con la personalidad de Susana, es la posibilidad de un segundo primer plano. Es decir, no asumir directamente en unos momentos tan críticos ese desgaste de ser la secretaria general del PSOE, pero sí ser esa segunda pieza clave que aguarde el momento de que el PSOE pueda volver a presentarse con opciones de ganar las elecciones. Ese es el escenario que yo imagino, y solo lo imagino. Bueno, pues hablaremos de ello mucho seguro en las próximas semanas, en los próximos meses, y sobre todo ante el Congreso Federal del Partido Socialista extraordinario los próximos 20 y 21 de julio. Vamos con la columna de cierre, que hoy nos llega desde Jerez con la firma de Onoguet. Ya han escuchado al revés y al derecho los resultados de las elecciones europeas y han oído reacciones, valoraciones y opiniones de todo tipo, sobre todo en las últimas horas, en las que se habla del futuro que se abre para el Partido Socialista y la posibilidad de que Susana Díaz pueda ser la nueva secretaria federal tras aportar la 4ª parte de los votos socialistas de todo el territorio nacional. Dejando el Congreso y las primarias del PSOE a un lado, ya iremos viendo qué ocurre, esos comicios dejan varias conclusiones. Los andaluces han refrendado a la presidenta de la Junta en las urnas. El PP tiene un problema importante de liderazgo con el nuevo líder regional, Moreno Bonilla. Y los partidos mayoritarios, PP y PSOE, deben recomponerse tras la clara advertencia al bipartidismo lanzada por una ciudadanía que está hastiada. Justo en un año se celebran las elecciones municipales. Las últimas las ganó en 2011 con claridad el Partido Popular. Y ahora nos preguntamos, ¿son extrapolables los resultados de las europeas a las municipales? Evidentemente no, pero hay algo que sí es cierto. En Andalucía hay una mayor confianza al PSOE y un castigo evidente al Partido Popular. De cómo gestionen los partidos ese castigo, de qué movimiento hagan y de cuándo lo hagan, va a depender en buena parte que el socialismo pueda recuperar la confianza perdida en la gestión municipal. En muchas grandes ciudades el PSOE tocó suelo, tocó fondo en 2011 y las encuestas que, por ejemplo, esta emisora 8TV ha encargado en la provincia de Cádiz no apuntan a una mejoría notable. De hecho, en algunas plazas significativas, destacadas, se vaticina todo lo contrario. El PSOE cuenta ahora con más apoyo en Andalucía. Ha recuperado parte de la confianza, pero haría mal en confiarse y dejarse llevar solo por la inercia. Debe intervenir, poner cordura, exigir unidad, elegir líderes en agrupaciones huérfanas ahora mismo de referentes si quiere fidelizar en próximas convocatorias parte del apoyo recibido el pasado domingo. Y debe hacerlo hoy mejor que mañana. La firma desde Jerez de Ana Huguet. Raúl Limón, Ana Pérez Luna, Olga Granado, Rosa Yacer, como siempre ha sido un placer. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches. Mañana volveremos con el debate de la semana, después de las elecciones, el primer debate en 8 Andalucía, con dirigentes del Partido Popular, del Partido Socialista de Izquierda Unida y en esta ocasión de UPyD. Y volveremos, como siempre, a por todas.